Si sos una bailarina de tango principiante o tenés pocos años de baile y querés bailar más y mejor, este video es para vos. Vamos a ver 5 claves para que te inviten a bailar en las milongas porteñas. Antes de comenzar, te quiero contar que hay muchas maneras de atraer la atención de un bailarín. Entre otras, puede ser por la ropa, por tu forma de desenvolverte en la milonga, por tu experiencia de baile y por estar atenta al cabeceo. A propósito, si no lo viste aún, te sugiero ver el video ¿Qué hacer si te confunde el cabeceo?, cuyo enlace encontrarás abajo en la descripción. Y si te parece que hay otras formas de llamar la atención del líder, déjamelo en los comentarios, así ayudamos a otras bailarinas. También aprovecha para suscribirte ya a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo subiré el próximo video de técnica y cultura de tango. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Clave número 1. Establecer un contacto visual con el bailarín. Imagínate la siguiente situación. Vos estás sentada en una punta del salón y el bailarín con quien querés bailar está sentado en la otra punta. Por supuesto que estamos hablando de un salón amplio, porque en uno pequeño nos vemos hasta las pupilas. ¿Cómo hacemos para hacerle notar que queremos bailar con él? Cuanto más alejadas estemos de la mesa en la que está sentado el bailarín, más difícil será que nos pueda cabecear para invitarnos a bailar. Por eso, trata de hacer contacto visual con él en la pista de baile cuando estés volviendo a tu mesa luego de bailar. A veces, con solo cruzar la mirada unos segundos, ya es suficiente para demostrar interés y conseguir su invitación en una próxima tanda. Luego en la mirada, también es importante sonreír, 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 sonreír. Tal vez sea un bailarín extranjero o alguno que no hayas visto en la milonga que solés frecuentar. O tal vez puede ser que hayas ido a conocer un salón de baile por primera vez y lógicamente no sabes quiénes son los habituales del lugar. Una buena manera de atraer su interés es sonreírle al bailarín o al milonguero con quien te interesa bailar. Puede ser entre tanda y tanda, yendo al baño casualmente o en el bar. Como sea, hace contacto visual y sonreír. Esto no es más ni menos que lo que los líderes suelen hacer con nosotras cuando quieren invitarnos a bailar. Clave número 2. Mostrar confianza en el baile. Sentirte segura al bailar tiene que ver con tus conocimientos de técnica de baile de tango, con tu postura y desenvolvimiento en determinadas figuras propias de tu rol. Muchas de las cosas de las que ya hablé y que podés ver en la lista de reproducción de técnicas para followers en este mismo canal. Pero también tiene que ver con nuestra personalidad. Cuán cómoda te sentís con el abrazo cerrado o abrazando a personas que no conoces. E inclusive cómo te sentís bailando en pareja. Por ejemplo, a algunas bailarinas profesionales de ballet les cuesta comprender a fondo el baile de tango, porque entre otros aspectos tienen que dejarse conducir por el líder, saber interpretar sus movimientos y sobre todo aprender a bailar improvisadamente. La improvisación en el baile no es fácil para aquellas bailarinas que no están acostumbradas a su lenguaje. Tal vez no se sientan cómodas en las milongas, pero sí bailando por ejemplo en un show de tango que se desarrolla gracias a la práctica de coreografía. La comodidad o incomodidad que sienten algunas mujeres en el tango se suele notar cuando toman clases. Muy a menudo lo que marca la diferencia con aquellas personas que asisten a una clase de tango no es tanto su predisposición para aprender la técnica o determinada figura, sino cómo vivencian la entrega y la confianza en el líder y en su abrazo. Por supuesto que todo es importante, pero mejorar en la técnica de baile y lograr una buena postura dependerá de la disciplina y del tiempo que se le dedique a la danza de tango. En cambio, liberar prejuicios o costumbres y realmente entregarnos u ofrecer nuestro abrazo a otras personas desconocidas es algo que suele llevar un poco más de tiempo y dependerá especialmente de nuestra personalidad y de cuánto deseemos aprender esta danza. Por eso mi sugerencia es que nunca despliegues la técnica de tango. Practicar, adquirir confianza y dominio de tu cuerpo. Pero también, liberate de los miedos y de los prejuicios para dejarte abrazar. Clave número 3. No acosar al bailarín con la mirada. Cuando estamos sentadas frente a la pista, no miramos a todos los bailarines, sino a determinados bailarines o a algún bailarín en particular. Puede ser porque presumimos que tiene un abrazo muy cómodo, ya porque vimos que en la pista cuida a la bailarina de aquellos que no saben circular, o tal vez porque vemos cuánto disfruta al bailar con la persona que está abrazando. La lista de motivos puede ser interminable. Entonces, comenzamos a buscarlo con la mirada, sin éxito, con la intención de que nos saque a bailar.
Mi sugerencia es que no dediques demasiado tiempo a intentar bailar con un líder que no está interesado. Si realmente estuviera interesado en bailar con vos, con solo haberse visto unos minutos bastaría para invitarte. De lo contrario, probá de mirar a otros bailarines y ganar la confianza en tu baile y en tu abrazo. Puede ser que aquel bailarín con el que te hayas obsesionado para bailar no quiere invitarte a bailar en ese momento y solo esté observando cómo te desempeñas en la pista para invitarte en otra ocasión. En ese sentido, a veces ocurre que el bailarín establece un contacto visual con vos, está sentado y te mira fijo desde su lugar y vos crees que te quiere invitar a bailar, pero no te cabecea, solo te mira. Esta situación puede deberse a múltiples motivos. Tal vez esté cansado en ese momento o tal vez quiera bailar con vos alguna tanga en particular. Mi sugerencia es que si el contacto visual dura mucho tiempo y el líder no toma la iniciativa de invitarte a bailar, no te distraigas con él y aprovecha que estás en la milonga para bailar con otros. Tal vez no te invite ese día, pero lo hará más adelante. Otra forma de evitar acosar al bailarín con la mirada es ubicarnos en el propio nivel de baile y también en el nivel de baile de la milonga. Si sos principiante, trata de no asistir a aquellas milongas donde la mayoría del público asistente son bailarines profesionales. Sí, podés aprovechar esa salida para conocer otra milonga, observar a buenos bailarines y pasar un buen rato. Pero no creas que por pretender bailar con bailarines profesionales vas a aprender más rápido. Lo más probable es que no den enseguida que sos principiante y no te vuelvan a invitar. Lo importante es reconocer en qué nivel del baile nos encontramos, buscar una milonga que se acerque a esa etapa y seguir tomando clases para mejorar el baile y la confianza. Clave número 4. Bailar con los compañeros. Asistir a clases grupales, sean o no pre-milonga, acordar con el grupo quedarse a bailar en la milonga y sentarse en diferentes mesas para invitarse a bailar, es una buena estrategia para que otros vean cómo bailar y logres confianza en la pista de baile. Algunos profesores y profesoras de tango suelen quedarse a bailar en la pista con sus estudiantes cuando termina la clase para ayudarlos a integrarse y que se sientan más a gusto en la milonga, especialmente si son principiantes o con poca experiencia. Así que si vas a una milonga en la que no conoces a nadie, toma nota de este consejo. Te aseguro que en grupo se la pasa mejor. Clave número 5. No te distraigas. El tango no se trata solo de un baile, también es un encuentro social. Nos propone conocer gente nueva, compartir con compañeras de mesa y por momentos participar de conversaciones muy divertidas. Sin embargo, a veces estar demasiado compenetrada en una charla de mesa, así como estar muy pendientes del celular, puede llevarte a perder la posibilidad de bailar hasta las zonas que más te gustan. Así que estate atenta. Algunos líderes pueden percibir ese comportamiento como falta de interés en el baile. Por supuesto, esto no significa que no hablemos más con nuestras compañeras o amigas de mesa. Lo que quiero decir es que si la principal intención de ir a la milonga es bailar, pon atención en ello. Pero si por el contrario querés ir a la milonga para pasar un buen momento con amigas, pedile a los organizadores que no te ubiquen cerca de la pista. Así podrás dedicarle más tiempo a tus amigas y de paso dejar esa posición estratégica para aquellas mujeres que van a bailar. Por todo esto, cuando entres a la milonga, presta atención a la mirada de los bailarines. Ten presente que cada milonga tiene su ritmo y su estilo. No malgastes tus energías en las invitaciones que soñás y no se cumplen. Si sos principiante, fogueate en las prácticas de baile y baila las milongas que sean acordes a tu nivel. Intégrate al mundo del tango, así como yo te pido que te suscribas ya a este canal para integrarte a la comunidad Tango Milonga. También activa la campanita de notificaciones, así te enterás de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de tango. Los milagros existen, pero siempre van a necesitar de tu participación. Nos vemos en breve mientras paso a paso